Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo video, a esta nueva reseña de La Magia del Saber. Muchísimas gracias, el canal sigue creciendo, ¿no? Ya llegamos a 400 suscriptores, güey, ¿no? Ya estamos planeando que vamos a hacer para los 1000, hasta los 1000, no antes, porque si no es un desmadrito. Pero bueno, entonces muchísimas gracias. Tenemos nuevamente acá a Rodrigo, a Olivia, a Jesús y de vuelta a Luz, ¿no? Entonces muchísimas gracias, bienvenida de vuelta a Luz, que de hecho ella es la que se va a rifar la reseña del día de hoy. Yo ni siquiera sé qué libro nos va a reseñar. Pero bueno, antes de pasar con la reseña, no sé si alguien quiere decir algo, digo, sino para que Luz se suelte como gorda en tobogán. Bienvenidos a los demás. Dale luz, Pues, vámonos de volada y ahorita al final te comentamos todo. vas. Bueno, va. Pues el libro que hoy quiero reseñar se llama Acres de Diamantes. Ajá, es de Russell Conwell. Me pareció muy interesante. Es un poco peculiar el tema. Lo leí hace mucho tiempo y lo volví a leer. No me acordaba honestamente de qué iba la lectura, pero conforme la fui leyendo, como que le encontré un poquito más de sentido de la primera vez también. Siempre es bueno a veces volver a leerlos. Siempre vuelve, como tú vas creciendo como persona, tu percepción acerca de lo que ves, va cambiando. Y fue lo que me pasó en esta ocasión. Él era un conferencista y pues en esta básicamente lo que hace es ayudarte a que te animes a salir adelante, pero en una cuestión económica. Obviamente es de superación personal, pero como un poquito tendiente a la parte económica. Yo creo que es un tema que todos deberíamos de conocer, del que se debería de hablar, incluso de cuestiones de finanzas en las escuelas. Creo que es algo para lo cual deberían de prepararnos definitivamente, porque estamos un poquito mal en lo que respecta a eso. Y bueno, aquí lo que quiere el autor es animarte o motivarte a que encuentres, porque dice que todos tenemos la oportunidad de generar riqueza, pero que tenemos muchos problemas para poder hacerlo. Son los prejuicios, nuestras creencias limitantes, que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, y pues que no nos fijamos en varios aspectos que voy a mencionar ahorita a grandes rasgos, porque obviamente aquí de lo que se trata es de reseñar el libro, no de contarlo tal cual. Y él en base a historias te, te va diciendo o motivando para que tú tengas una perspectiva completamente diferente de lo que normalmente tenemos. Yo por lo que vi, hay una historia que lo motivó muchísimo, donde a una persona le hablaron de diamantes y él empezó a sentir mucha ambición, a pesar de que tenía una granja que era muy próspera, obviamente tenía dinero, era rico, pero al escuchar la historia de cómo se formaron los diamantes y que es una gran fortuna, empezó a sentir ese deseo de poseerlo. Dejó todo, dejó a su familia, vendió su granja, se largó en busca de los diamantes y al final de cuentas se murió buscando esos acres de diamantes. Y posteriormente la persona que había comprado esa granja descubrió que ahí en el jardín había diamantes. Entonces, hay 3 historias en donde te explica que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos todo para generar riqueza, que no nos damos cuenta de nada. Pone otro ejemplo de una persona que estaba buscando petróleo, igual también tenía una granja, la vendió y poco tiempo después el nuevo dueño se dio cuenta de que ahí había petróleo también. Y bueno, dice que todos poseemos esa mina de oro, pero no se refiere solamente a algo físico, algo material, sino también a nuestras facultades, a nuestros talentos, nuestras capacidades, y que en base a eso que sabemos podemos generar algo. Pero que lamentablemente tenemos la falsa creencia de que el dinero es malo, de que las personas que tienen dinero
Son personas negativas, son personas orgullosas, personas que humillan, personas que realmente son malas, pero que realmente no nos ponemos o no nos damos cuenta de que eso es completamente falso. Que incluso en alguna ocasión alguien se le acercó a esta persona, a Russell, para decirle que lo que él decía en sus conferencias estaba mal, porque el dinero era algo malo. Y le dice, ¿en dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Dice, ¿en qué parte de la Biblia? Y leyó una frase que decía, el amor al dinero es la causa de todo mal. Y dice, efectivamente, el dinero no es la causa de todo mal, sino el amor al dinero, al deseo de poseerlo, de atesorarlo. Esa ambición es lo que va destruyendo, lo que te va destruyendo y hace que destruyas a otros, no el dinero en sí. Y que puedes ver el dinero desde otra perspectiva, que sería más bien verlo como algo que te va a ayudar a tener una mejor vida, pero no solamente a ti, no solamente al que posee la riqueza, sino también que esa persona utilice sus bienes y lo que tenga en beneficio de otras personas. Yo, por ejemplo, lo he visto cuando una persona empieza o tiene una empresa y eso genera empleos para otras personas. Esa riqueza que tiene va generando bienestar en otras personas también. Que aquí lo importante es no ser egoístas y nada más fijarnos en nuestras propias necesidades, sino también ver lo que los demás necesitan. De hecho, es uno de los principios que él menciona en su libro, que lo primero que tenemos que hacer si queremos tener dinero es ver las necesidades de las personas, las necesidades de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, empezar por nuestros vecinos, porque muchas veces ni siquiera los conocemos. Y eso, si tú empiezas a satisfacer una necesidad de otra persona, ella va a tener una mejor vida y también a ti, ya sea un bien o sea un servicio que ayude a los demás. Y que obviamente, si tú te esfuerzas en algo, es bueno tener una retribución, es bueno recibir algo a cambio. Y bueno, también comenta bueno, a mí hubo algo que me llamó mucho la atención, de que las personas que son ricas, normalmente los demás tendemos a hablar mal de ellos, a inventarles cosas o sucesos que realmente no ocurrieron, pero que realmente eso lo genera la envidia. Y es porque realmente nosotros no nos valoramos por lo que somos realmente, no nos damos cuenta de nuestro valor intrínseco y creemos que valemos en base a lo que tenemos o al cargo que tenemos, que ostentamos, ya sea un cargo gubernamental o incluso en alguna empresa, por ejemplo, vemos como muchísimo mejores o queremos grandeza, se basa en el cargo o la riqueza que tienen las demás personas, cuando realmente no. Nosotros ya tenemos un valor intrínseco y tenemos que empezar a fomentarlo, a cuidarlo y a valorarnos, y cuando lo hagamos, eso va a poder, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para poder crear algo para los demás, que incluso los grandes inventores se han inspirado en alguna necesidad que han visto a su alrededor, en su entorno, alguna necesidad que ellos hayan tenido. Por ejemplo, cuenta la historia de una mujer que escuchó una de sus conferencias y que le dijo que pues podemos inventar cosas que son sencillas en base a esa necesidad, a una necesidad que tengamos, y que ella se dio cuenta que el broche de su collar se atoró y estaba muy molesta, y su esposo le dijo, bueno, ¿por qué no inventas un broche que sea muy fácil de abrir? Y ella inventó el broche de presión. Y obviamente, pues, eso le generó una gran ganancia. También comenta que otra forma realmente de ver la riqueza, me acuerdo mucho de una historia que me llamó mucho la atención, de un señor que dice que era muy pobre y que vivía de la caridad de los pobladores del lugar donde vivía, y que su casa estaba bajo un árbol, no recuerdo el árbol, y que de ahí la savia
con esa se hacía la miel de maple, la miel de maple se hacía con esa. Y que entonces él un día inventó un tipo de azúcar, pero blanca con esa miel, y eso le generó una gran riqueza también. Entonces, que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, observar nuestro entorno, observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que realmente estamos necesitando en este momento o las demás personas, para así poder generar esa riqueza que tanto anhelamos o que tanto esperamos. Habla mucho también de que ponemos excusa de que no tenemos capital, pero que a veces incluso el hecho de tener esa necesidad o problemas económicos hace que busques, hace que te pongas a observar. El proceso que yo vi, a lo que él se refería, es que primero, en base a una necesidad, observas y en la observación empieza a haber un proceso de creatividad en donde generas algo, pero que no lo veas como que nada más es para ti, que no sea una cuestión es que nada más me importa cubrirme necesidades, lo que yo tengo, lo que yo siento, sino pensar también en tu prójimo, pensar en los demás, que eso es algo vital para poder obtener esto. Hubo otra cuestión que me llamó mucho la atención también, de que a veces enseñamos mal la historia, por ejemplo, que engrandecemos a las personas y creemos que, por ejemplo, un monumento fue construido para una sola persona. Y no, por ejemplo, en las guerras después de las guerras creamos monumentos a las personas que murieron y les ponemos el nombre de una persona en particular, pero realmente esa persona representa a todos los que estuvieron bajo su mando en aquel momento y que dieron su vida durante esa batalla. Eso es muy importante. Yo considero que a veces también los grandes proyectos no solamente se hacen con una persona, sino que necesitas varios talentos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el anime y una de las obras que más me gusta es Saint Seiya. En alguna ocasión mencioné algo que para que esa obra pudiera realizarse no solamente se necesitó el talento, la habilidad o la creatividad de Masami Kurumada, sino también de los dibujantes que lo apoyaron, de Seiji Yokoyama, que fue el que creó la música instrumental, la música incidental, que todos recordamos y que hicieron que las fibras de nuestro ser se cimbraran cada vez que viésemos una escena, porque también es algo importante. ¿Y cuántas personas participan en ese tipo de proyectos? Se necesitan muchos, por ejemplo, también en las fábricas. No es nada más el dueño o el que tuvo la idea, sino que es una fuente de riqueza no solamente para esa persona, sino para otros. Esto que es en particular, si quiero leerlo, quiero que sea de manera textual porque a mí me llamó mucho la atención, fue algo que me encantó. Dice, la grandeza no te la da un cargo, sino en realizar grandes hazañas con pocos medios, buscando grandes ideales. Él siempre, por lo que estuve leyendo, para él es importante para el autor la cuestión de dar, no nada más de recibir. Y que en la medida que tú estás dando a los demás, tú recibes. Incluso cuando das, no sé, yo me imagino, por ejemplo, en el trabajo de Toño, que es psicólogo, él aporta mucho a las personas en base a sus conocimientos, los aconseja, y yo creo que también él aprende de las experiencias de sus pacientes. Es algo que das y recibes. Para mí se me hace algo muy bonita la forma de pensar de este señor. Otra cuestión que se me estaba pasando es que, por ejemplo, las personas los hijos de los ricos muchas veces mueren pobres. Y mueren pobres porque como no tuvieron esa necesidad, o no se les enseñó, o no se les enseña muchas veces a poder mantener la fortuna de la familia, porque no les importó, a los padres a veces ya les importa nada más como protegerlos y no les enseñan la otra parte, pero que si los padres desde el principio les fomentan
deseo de salir adelante, de superarse, obviamente van a crear una mentalidad completamente diferente y puede ser que sí conserven la fortuna de la familia, porque eso va a hacer que su creatividad se explote, más bien que exploten su creatividad para que generen algo. Este hombre creía que la grandeza también radicaba en crear cosas buenas para la comunidad, aquellos que hicieran, por ejemplo, escuelas, buenas casas, que los ayudaran, que realmente aportaran algo al lugar donde viven. Otra cuestión que sí es lo de las creencias limitantes. Yo me acuerdo que desde niña escuché esa frase de que la riqueza, bueno, el árbol, no, perdón, el dinero no crece en los árboles. Creo que es una frase que se da mucho. Y estoy completamente en contra de ella. Porque, por ejemplo, lo que le pasó en la historia a este señor, con la miel de maple, obtuvo dinero, obtuvo riqueza. Las personas que tienen sus sembradíos también generan riqueza. Y obviamente es algo que nosotros necesitamos consumir. Lo necesitamos para alimentarnos. E incluso, pues, si comes carne, pues también los animalitos necesitan comer, eso para poder crecer. Entonces es bueno como que cambiar la mentalidad, porque a veces las creencias son las que nos limitan demasiado, demasiado. O sea, por ejemplo, la creencia de que el pobre es bueno y que el rico es malo. Yo creo que eso está completamente fuera de la realidad. Y bueno, básicamente es este libro, está muy, muy pequeño, está muy sencillo. No sé si de una vez lo califico, yo creo que sí, yo le daría un 8, sí está interesante, pero pues creo que me llaman más la atención otro tipo de temas. Y no sé qué ustedes qué piensan al respecto o algo que quieran añadir. Vale, pues nunca había escuchado de ese libro, fíjate. Es como, ni siquiera, ¿cómo me repites el título? Acres de diamantes. Nunca la había Hay una escuchado. mina de diamantes a tus pies. Va. Pues mira, realmente a mí todo lo que tiene que ver con educación financiera me llama mucho la atención, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre es como muy, muy importante. Es un área que yo empecé a trabajar en mi vida cuando empezó la pandemia, ¿no? Cuando me quedé sin dinero dije, ah, su madre, y sin trabajo también, ¿no? Entonces dije, ya, no, esto no me puede estar pasando. Entonces ahí fue donde empecé a leer muchos libros de educación financiera y, bueno, es que a veces no son educación financiera, ¿no? A veces es la relación que tienes con el dinero, güey. O sea, la relación que tienes con el dinero es crucial porque me lo decía uno de mis coaches, ¿no? Me decía, ok, ¿cuántos de ustedes manejan dinero en su vida todos los días? ¿No? Y todos así como de, pues todos, güey, ¿no? ¿Por qué no enseñan eso en la escuela? Precisamente de ahí como que destaca la importancia de la educación financiera y de trabajar mucho tu mentalidad del dinero, ¿no? O sea, este libro, suena interesante, nunca había escuchado esa historia de los diamantes, ¿no? Digo, suena muy parecida a muchas otras que se cuentan, por eso yo creo que de ahí le calificas con un 8, ¿no? Porque como que te dice como que, pues sí está chido, güey, pero no te dice como, no, mames, la gran revelación, ¿no? A mí también me sonó así, al menos, no lo he leído, pero lo que escuché me sonó un poco así, ¿no? De todos modos, ¿sabes? Yo creo que una vez que ya has leído muchos libros de ese tipo, una vez que ya conoces como mucho el panorama y la mentalidad que requieres desarrollar para manejar y modificar y mejorar tu relación con el dinero, lo importante es que esos libros te motivan, ¿no? O sea, yo, de hecho, tengo un video de YouTube, ¿no? Que dice, ¿cuál es el pedo con lo motivacional, güey? O sea, hay un odio muy cabrón hacia lo motivacional cuando realmente la motivación es crucial. Entonces creo que muchas veces a la hora de estar manejando tu dinero a la vida real, porque una cosa es lo que lees en los libros y otra muy diferente es ya llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a la práctica está más cañón. Se los digo porque yo como inversionista, que ya llevo un camino recorrido, luego sí así de, y si ya dejo de invertir y mejor me gasto y me voy de viaje y todo, pero dices, no, güey, porque estoy trabajando por una meta más grande, ¿no? Entonces creo que ese tipo de libros como el que leíste, Luz, te ayuda mucho a seguir y no perder de vista, pues, por qué estás haciendo lo que haces con tu dinero. Entonces, sí, esto de los diamantes, o sea, te digo, muchas de las cosas que dijiste ya lo he escuchado como con otras frases, con otras palabras, pero te digo, ese título nunca lo había escuchado, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a ese título? Porque no es conocido realmente. No, y fue algo muy curioso. De hecho, hasta me acuerdo, fue en 2013, ya tiene mucho tiempo. Me gustaba ir a las librerías
y ver lo que había. Y había en una en la que entré, había un lugar así pequeñito con muchos libros y ese me llamó la atención. Me gustó el título y dije, no he escuchado vamos a ver qué tal. Y me lo llevé. Dije, me lo llevo, voy a ver, voy a leerlo. Lo leí y la verdad, como les comenté al principio, no me acordaba, lo vi otra vez en mi librero y dije, ay, como que me está llamando ahorita la atención. Y sí, la verdad, a lo mejor como que luego los libros te llaman. Sí. Porque incluso también estoy pasando por situaciones medio especiales y cuando lo vi dije, ay Dios, creo que fue lo que me pasó. Este libro me llamó ya por segunda vez, entonces sí voy a ponerle atención en todo lo que dice y a ver qué sale de esto. Yo sé que algo bueno también y espero que si alguien se anima a leerlo, también lo motive, porque como dice Toño, a veces necesitamos un empujoncito, necesitamos esa motivación, porque tenemos algo que dices, ay, como que algo me falta, y cuando te encuentras con esos libros que te mueven, es cuando puedes hacer algo. Bueno, al menos como que me está pasando a mí en este caso. Entonces, ojalá que se animen a leerlo y que los inspire. Entonces te llamó, sí, definitivamente, yo sí soy fiel creyente de eso, Sí, neta. yo sí. Los Sí, libros te llaman, güey. lo Cuando creo. no es tu momento, aunque lo empieces a leer, no te hace sentido y lo dejas, ¿no? O lo lees a Exacto. fuerza y no entiendes nada, sí, pero sí, a mí me ha pasado muchas veces. Amo cuando pasa eso. Sí, a mí también. No, incluso yo estaba leyendo otro libro y sí lo sigo leyendo, pero dije, como que no es el momento de terminarlo y reseñar. Tengo que hacerlo un poquito más despacio. Y por eso dije, voy a ver qué hay aquí en mi librero. Y fue cuando lo vi. Dije, es que eres tú. Lo tomé y definitivamente hoy me regaló algo y cambió mi perspectiva. Y espero que también a todos nos haya ayudado, aunque sea un poquitito, ¿no? Incluso a cambiar esas creencias que debemos de empezar a... Cuestiónate todas tus creencias, porque realmente ni siquiera sabemos por qué hacemos algo, por qué creemos algo, y a final de cuentas eso es lo que nos está limitando muchas veces. Nos limita y no nos deja seguir. Por ejemplo, eso de lo que para muchas personas el tener dinero es algo malo y aparentemente es algo mal visto por Dios. Yo no sé quién inventó eso. Y en cambio en otras religiones, por ejemplo los judíos, para ellos es importante generar riqueza e incluso es una forma de adorar a Dios y de darle gracias. Yo creo que esa es una esa forma de pensar, sí me gusta al respecto, porque si nos dan un don, tenemos que explotarlo, tenemos que sacarlo y no dejarlo guardado, porque incluso en la Biblia hay una parábola, un pasaje respecto a eso, donde a tres sirvientes les da algo, su rey o algo así, y uno de ellos lo pierde todo, pero no lo castiga, a otro con lo que le da lo multiplica y también a él se lo felicita, pero a un tercero lo que hizo fue enterrarlo para no perderlo. Y entonces a él lo echó porque dice, es que no puede ser posible. No podemos estar viviendo con miedo de realmente hacer algo para nosotros, por nosotros e incluso por los demás. Todos esos dones, todas esas habilidades que tenemos, debemos de empezar a sacarlas para poderle dar a los demás, incluso va a ser en beneficio propio, así que para mí eso es muy importante. Y bueno, ese sería mi comentario. Sí. Sí, de hecho, eso de los judíos yo ya lo había escuchado, ¿no? Que te dicen que de hecho en su texto sagrado, es que no me acuerdo cómo se llama, se me fuerte el nombre de su texto. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama el texto sagrado de los judíos? ¿No es el Corán? No. No me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero te dice que hay muchas parábolas relacionadas con el dinero. Y de hecho, muchos de los textos sagrados que vienen o sea, muchos de los pasajes o de los fragmentos o de las historias que vienen en ese texto son relacionadas con el manejo del dinero.
¿no? Y sí, o sea, de hecho, mucho del conflicto y de la razón por la que por ejemplo, los alemanes en la Alemania nazi odiaban a los judíos precisamente era porque tenían mucho dinero. Y es bien sabido, ¿no? Que los judíos siempre han sido abundantes, ¿no? Pero porque desde niños se les enseña que el dinero es crucial para la vida, ¿no? Es crucial. Entonces, sí, o sea, eso de que tú tienes que conformarte con poquito, o sea, o sea, que incluso nuestros gobernantes están mandando ese tipo de mensajes, dices, no mames, güey, no mames, ¿no? O sea, no, realmente tenemos que trabajar en la abundancia porque ya es una cuestión de supervivencia, güey. O sea, ya no, o sea, antes que trabajabas y dedicabas tu vida a una empresa y te pagaba mucho dinero y después cuando te hacías viejo, la empresa te cuidaba, eso ya se acabó. No, ahorita si no puedes manejar el dinero durante tu juventud y llegas a viejo, ya te jodiste, ¿no? Entonces sí, sí, o sea, creo que ese tipo de libros ahorita es como muy, muy importante y ojalá sigan escribiendo más, aunque muchos digan que no sirven para nada y que todos dicen lo mismo y que son una mamada, no importa, a mí sí me sirven y veo que les sirven a muchas personas, porque muchas personas no saben ni qué pedo, güey, o sea, no saben ni qué es una Afore, no saben ni qué, o sea, muchas veces les pregunto, ¿no? ¿Cuántas formas conoces de generar dinero? ¿No? Y piénsenlo ustedes, ¿no? ¿Cuántas formas conocen de generar dinero? ¿No? Porque mucha gente nada más dice, pues trabajando, güey, no hay de otra, ¿no? Y dices, no mames, o sea, eso no puede ser así, no puede ser así, ¿no? Pero bueno, ya no me extiendo más porque yo puedo seguir aquí hablando de dinero y ya, no quiero acaparar. Sí, hay una parte que me ha llamado la atención, ha sido el ver el dinero no como un fin, sino como un medio, porque a lo que estaba viendo hace semanas atrás en un podcast igual sobre el dinero, decía que las personas que ven al dinero como un fin van a hacer cualquier cosa por ese dinero y van a tratar, van a robar, van a engañar, van a mentir o van a hacer cualquier estupidez, ¿no? Por ejemplo, digamos, no tengo novia, es porque no tienes dinero. No tengo una casa, es porque no tienes dinero. Es la solución de todos tus problemas es el dinero. Si lo ves así, para mí es como el fin de todo. Entonces vas a hacer cualquier cosa para agarrar el dinero y puedes pasar por delante de las personas y así. Entonces, a lo que yo estoy llegando a una conclusión es ver al dinero como un medio, no como un fin. Y también sí, es un poco repetitivo. He leído ya unos cuantos libros igual sobre el dinero y cómo tener esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, de Jürgen Klarik, Dinero, algo así creo que es su título. Básicamente dice lo mismo o algunas cosas también lo cambia con otras parábolas, con otras metáforas. Pero lo que trata de decir el libro, o sea, en total creo que todos los libros lo que tratan de decir es que el dinero no te hace malo, sino, o sea, puedes como convertir ese dinero en algo bueno y cuestiona esas creencias que te enseñaron que tu mamá o el gobierno o tal vez la iglesia o tal vez, no sé, tu tío o quien sea, y te implantaron esas ideas sobre que tienes sobre el dinero y cuestionalas simplemente eso y a ver cómo llegas. Y también de que la motivación es como una ducha, hay que hacerse cada día, o algo así creo que decía una frase. Lo estaba buscando, no lo he podido encontrar, lo estaba aquí en este libro, en La psicología del éxito. No lo he encontrado, pero es algo así. La motivación es como la ducha, tienes que hacerlo cada 2 días, cada día. Entonces, por mi parte, ese sería mi comentario, a ver qué dicen los demás. Fíjate que yo soy un fanático de los libros motivacionales. La verdad es que sí me considero un fanático de los libros motivacionales, sí me considero de esos que te dicen. Empecé con muchos libros que te daban ánimos, que te levantaban a cómo hacer algo, a cómo ganar dinero, a todo este tipo de cosas. Y luego ya fui leyendo como otro tipo de libros que te decían como ya cómo empezar a hacerlo, ¿verdad? O que ya has leído mucho motivacional de que dale, dale y dale, pero estás ley y no haces nada. Entonces, yo creo que el truco está en, como dijo ahorita Toño, es muy diferente el leerlo a ya llevarlo a la práctica. Ya cuando lo llevas a la práctica y te das cuenta que sí se puede, o sea, cuando te das cuenta que
no sé, que te saliste a vender X cosa y que te ganaste 200 pesos en 2 horas cuando te hubiera tomado todo el día que te los pagaran, es cuando dices, pues mañana me salgo a vender el doble, ¿no? Me salgo a vender el doble. Entonces sí, la verdad es que a mí esos libros, me he encontrado mucha gente que está en contra de esos libros y a mí me han ayudado bastante, como no se imagina. Bastante. El último libro que leí se llamaba El universo te cubre las espaldas, pero ya lo leí hace pocas, no tiene mucho que lo leí y me costó ya un trabajo acabarlo porque ya andaba yo tan ocupado con todos los libros motivacionales que traía atrás, ya andaba yo como tan ocupado con que andaba dando así, ya de que ya había llevado a la práctica varios proyectos, que ando haciendo esto, que ando haciendo lo otro, que ando haciendo aquello, que ando haciendo acá, y entonces ya acabar ese libro que decías que tú puedes, y tú puedes, y tú puedes, y ya casi yo estaba como que sí puedo, pero ya déjame el libro porque no me estás dando chance de seguirle, ¿no? Entonces, pero yo la verdad es que sí los recomiendo mucho, yo sí recomiendo mucho esos libros y recomiendo que los lleven a la práctica, que no se queden nada más así en que lo leen y ya, ¿no? Ya con eso fue todo. Con respecto a lo que decía Luz de las creencias limitantes, de veras que sí tenemos unas creencias limitantes bien cabronas, bien cabronas. Siempre estamos pensando que es bien difícil, no sé, ser un youtuber, ¿no? Estamos, por ejemplo, pensando, es que es bien difícil ser un youtuber. Güey, pero si no haces un video, si no haces el primer video, ¿cómo te vas a dar cuenta si es difícil o no es difícil ser youtuber? ¿No? Esos cuates hacen un video cada semana o hacen hasta 2 videos cada semana y ahí están, y ahí están, y ahí están. Lo que pasa es que no dicen que es difícil, o sea, lo que es difícil es el trabajo. O sea, sí hay que tener un talento, sí hay que saber de algo y todo esto, pero yo creo que con la práctica terminas encontrándole un rumbo al canal que tú quieres hacer. Ahorita, por ejemplo, cuando empezamos este canal, se nos hacía bien difícil llegar a 100. La verdad es que yo también me quedaba, se nos hacía bien difícil llegar a 100. Ahorita vamos en 400 y hablamos de 1000. Entonces, no sé, ya como que siento que van a llegar, van a ir llegando aquí muchos lectores que les encanta y que van a querer participar y todo ese rollo. Entonces, sí tenemos unas creencias limitantes así como que bien cañonas. Debemos de liberarnos un poquito de esas creencias y pensar que sí lo puedes hacer, lanzarte para hacerlo. Yo a veces llegaba y platicaba, yo, como ya les he contado, yo llegaba ahí, no sé, donde yo trabajaba en un restaurante y yo llegaba al restaurante y cada cosa, yo leía y yo me quedaba fascinado con todo lo que leía y llegaba y tenía como a 3, 4 alrededor de mí, yo les estaba diciendo y diciendo y me decían, güey, deberías de dar conferencias y yo decía, no, porque ya, no, o sea, yo jamás pensaba así como una conferencia, algo decía, no, porque yo ya me sentía ya ahí como que, pues no, ¿cómo lo voy a hacer? Muy difícil, mucha gente y ese rollo, pero bueno, yo trataba de expresar todo eso que yo sabía y otra cosita más, bueno, de ahora de que comentaba también Luz, de lo de cuando el papá es rico, ¿no? Yo había escuchado una frase que decía, padre rico, hijo millonario, nieto bastardo. Entonces, yo hace poco estaba hablando con mi hijo y le estaba diciendo, como las 2 empresas que estoy lanzando y que ahí van, y que yo veo que ahí van, y ahí van, y ahí van, y digo, güey, o sea, voy bien chingón. Y yo estaba platicando con mi hijo y le decía, ahora que tú crezcas, o sea, este negocio que tenemos tu mamá y yo va a ser tuyo. Estos negocios, estos 2 que tenemos van a ser tuyos, ¿verdad? Y tú los vas a hacer crecer y tú vas a hacer que sean, o sea, si nosotros logramos ser ricos, le digo, tú vas a ser millonario. Y luego y le digo, y tus hijos van a ser más ricos. Y luego dice él, y los hijos de mis hijos van a ser más ricos. Le dije, no, esos ya no. Esos ya van a perder todo lo que hicimos atrás. Pero bueno, por eso, qué bonito es encontrarse con libros que te eduquen financieramente, ¿no? Yo después ya bueno, yo cuando empecé a leer de todo este tipo de libros motivacionales, empecé a ver como qué hacía y qué hacía y qué hacía, y hasta que llegué, por ejemplo, a hacer algo y que vi que del primer día llegué, como les digo, salí a trabajar 2 horas y del primer día llegué ganando lo que me hubiera costado ganarme todo el día trabajando. Y dije, no, pues de aquí soy. No todos los días me fue igual cuando empecé, no todos los días me fue igual, había días que no, había días que sí, y ya ahorita ya no me quejo. Entonces, llévenlo a la práctica todos, no se quejen de los libros motivacionales, llévenlo a la práctica, van a ver que sí les va a servir. Otro consejito que les doy es que cuando hacemos algo, o sea, necesitas
todo mundo, no sé, me imagino te imaginas que eres rico, pero ya te estás imaginando que eres rico y ya te estás imaginando con, no sé, con tu casa grande y con tu carro del año y viajando y todo eso, pero te estás enamorando de un resultado y no te enamoras del proceso. O sea, todo ese proceso todo ese trabajo que le tienes que meter para poder llegar a eso, ya nada más te quieres enamorar del resultado y te quieres saltar todo el proceso, pues no, termina uno sentado en su misma silla con sus chaquetas mentales, imaginándose uno el ser millonario. No sé, me imagino aquí lo difícil que es de repente ahorrar dinero para todos nosotros, ¿no? O sea, de repente te quieres meter dinero y le quieres ahorrar y le quieres ahorrar. Y es muy difícil de repente ser constante o no agarrar ese dinero, pero siempre tenemos que hacer siempre tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora sí que tenemos que sacar el foie. Todos tenemos que sacar el foie y tenemos que echarle ganas, porque si se dan cuenta, todo ese dinero que ganamos, que gastamos, si se dan cuenta todo lo que estamos pagando, no lo estamos pagando con dinero. O sea, lo estamos pagando con tiempo, vida de nosotros. Porque todo ese día que te costó salirte a trabajar es todo un día que perdiste de tu tiempo de vida. Y si en ese día, por ejemplo, no sé, yo viviendo acá gané $200 y me fui a comer con mi familia y me gasté esos $200, no me costó $200 la comida que me tardé 1 hora en comer, sino me costó 12 horas o 11 horas de mi esfuerzo y de mi tiempo de vida para poder pagar eso. Ahí lo que dice Toño de que cuántas formas conoces de hacer dinero, ¿no? Hay que hacer que el dinero trabaje para uno, pero para hacer que el dinero trabaje para uno, primero hay que conseguir un poco de dinero y hay que ahorrar un poco de dinero y hay que matarse un poco para conseguir ese dinero. Pero se puede hacer suena bien pinche loco, pero me cae que se puede hacer que el dinero trabaje para uno y salir de todo el tiempo de, ¿cómo se llama? La carrera de la rata, ¿no? O algo así La carrera de la rata de Kiyosaki. La carrera de la rata, ajá, que le llaman. También por ahí, como mi último comentario, estaba viendo a Jos, que apenas tuvo el miércoles, ¿verdad? Que tenía ahí su en vivo que estaba haciendo por parte de tu empresa. Y estaba entrevistando a una señora y que la señora fue a dar una conferencia, bueno, fue a dar un apoyo a un restaurante, como unas clases a todos los que trabajan en el restaurante, y que les dijo, a ver, ¿tú para quién trabajas? ¿No? Y que uno le decía, pues yo trabajo para el dueño. Y luego le preguntaba a otro, ¿y tú para quién trabajas? No, pues yo trabajo para el restaurante. ¿Y tú para quién trabajas? Y que les decían, no, güey, es que tú trabajas para ti. Estás trabajando aquí en este lugar físicamente, pero tú estás trabajando para ti. Y sí es cierto, no terminemos pensando que trabajamos para ese lugar. Estamos trabajando para nosotros y para hacer algo nosotros. Yo creo que con eso acabo porque me extendí bien cañón, así es que vas, Olivia. Ok. De los puntos que tocaste, Luz, hay algunos que me llamaron la atención. De entrada, la percepción, que ya lo comentaron los chicos, cómo estas creencias que tenemos de alguna manera son limitantes. Pero me quiero centrar en dos aspectos importantes. El primero, que es la creatividad, la innovación, que aparte creo que va de la mano con lo que habías mencionado sobre las creencias limitantes. Creo que cuando nosotros nos enteramos o sabemos de la vida y de lo que le costó a una persona llegar a la cima, como que esa clase de historias se nos vuelven motivacionales, se nos vuelven inspiradoras. En el video pasado, Toño decía, esta historia de cómo escribieron el libro, en el show de Bernie, se le hacía inspiradora y creo que a veces ese empujocito nos falta a nosotros, tener o conocer esa clase de historias para que nosotros nos aventemos al ruedo, porque a lo mejor, como bien decían ustedes, a lo mejor ya sabemos estas teorías o ya los escuchamos, pero como que nos cuesta mucho romper esos miedos o soltar esos miedos y llevarlos a la práctica. Me vienen a la mente algunas historias, por ejemplo, el caso de Alibaba, esta empresa oriental
que es el equivalente a Amazon más o menos, y que al dueño, no recuerdo el nombre en este momento, pero el dueño lo rechazaron de todos los trabajos habidos y por haber, bueno, hasta en el McDonald's ni siquiera lo quisieron contratar. Y de verdad, la historia de lucha de este señor fue tan asidua, que paulatinamente fue generando confianza en sí mismo y paulatinamente se fue convirtiendo en un referente de una tienda local en Asia, y ahorita es una de las personas que está en el top de las personas más ricas. Se me viene a la mente el dueño de KFC, una persona ya de edad adulta, y que él iba con su recetita de pollo tocando puerta y se aferró y ni siquiera le tocó ver la fortuna. Y hoy en día en cualquier lugar donde te pares es una transnacional, ¿no? Entonces yo creo que a veces esto nos hace falta a nosotros, esta motivación que tú mencionabas. Y creo que estas creencias limitantes se pueden romper cuando tenemos esta clase de motivación, cuando nos permitimos a nosotros mismos enterarnos o descubrir de estas historias. Y ya para no ser más redundante en lo que ya comentaron los compañeros, hay un punto que tocaste que de alguna manera yo sí tengo conflicto con esto, sobre la educación financiera y sobre si la educación financiera debe de darse en las escuelas. Yo tengo cierto conflicto con esto, y no porque no diga que no se deba de dar. Yo soy docente de educación media superior, y siento que en los últimos años a la educación, por lo menos a la educación en México, se le ha cargado tanto la mano, porque ahora la escuela debe de ser también la que deba de educar emocionalmente, personas emocionalmente estables. Y creo que los elementos básicos y esenciales, o las personas o el contexto básico y esencial donde el humano debe de tener esta formación psicosociocultural, no está. Y de repente se lo quieren enjaretar a la escuela, a una institución. Ahí yo tengo conflicto. Esta semana me puse a leer Paradise. Ayer terminé de leer Paradise, un libro bueno, interesante. Y cuando uno termina de leer estas historias, te cuestionas sobre el sistema mexicano, la sociedad mexicana. Hay otro libro buenísimo que se llama Resurrección, de un autor poblano, por cierto, léanlo, es un libro buenísimo, buenísimo. Y plantea cómo, aunque trates de evadir los grupos delictivos que en este país sabemos que el narco en cualquier rinconcito existe, a cualquier latitud a donde te vayas, sería como tapar o querer tapar con una manita la realidad social que existe. Entonces, en ese punto tengo mi conflicto, que si verdaderamente la educación financiera le toca a la escuela. Creo que creo que el contexto social debería de influir para que en la escuela se llegue como a dar el último toque. Pero cuando el contexto no hay, cuando no tienes o no creces con esta imagen de un papá ahorrador o de una mamá administrada, creo que difícilmente en las escuelas podrías cachar esto, porque en tu contexto no lo tienes. Y lo digo con conocimiento de causa, porque lo vivo día a día con otra clase de situaciones, por lo menos en este país, repito, donde las situaciones sociales, las cuestiones culturales incluso, sí de alguna manera son muy limitantes. Lo que mencionaba Luz, estas percepciones o estas creencias son muy limitantes. Ahí está mi conflicto. Si verdaderamente a las escuelas les toca cambiar el mundo. Creo que sí se debería de tocar educación financiera, pero creo que no es la única instancia. Creo que se debería de empezar en otras instancias y se debería de dar el reforzamiento en la institución educativa. Eso sí lo creo. Y de ahí en fuera, ¿a qué persona no le gustaría mejorar su situación económica o ser más hábiles para generar dinero? Y yo creo que en estos tiempos ya no es un secreto, sino que ya hay muchísimos canales de YouTube donde se explican cómo invertir, cómo generar finanzas, cómo trabajar el dinero pasivo, el dinero activo,
Ya hay muchos libros en el mercado que hablan sobre cómo hacer inversiones, incluso en Facebook de repente a mí me aparecen curso de tal cosa, aprende a invertir, cómo generar más ingresos, ¿no? Creo que en pleno siglo XXI esto ya no es como que un secreto, sino que ya es, o creo que tiende al futuro a ser como un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, qué bueno que trajiste a la mesa un tema así, qué grato platicar sobre un tema así y la intención del canal pues es que vean estas vertientes que existen y que ellos mismos, como decía Toño, pues que pongan a trabajar el intelecto, la innovación. Y ya para cerrar, con relación a la creatividad, a la innovación, creo que eso le falta al mexicano. ¿Cuántos chunches vemos de repente en México? Artefactos que de repente en la calle vemos y que los creó un mexicano y todos decimos, es que el mexicano tiene intelecto, tiene talento, pero como que no ve más allá, ¿no? Creo que eso es como el plus, esa partecita que nos debería de tocar a nosotros trabajar y motivar. Hasta ahí mi participación, chicos. Ahorita que estabas diciendo de que de repente en Facebook te aparecía esto y te aparecía lo otro, te decía, y te aparece la magia del saber. Mis búsquedas, mis búsquedas me parecen. Vivimos en el panóptico digital, ¿no sabían eso? Bueno, ¿sí saben qué es el panóptico? La verdad. Bueno, ya después en otro video les explico porque tendría que explicar a Michel Foucault, pero mira de lo que se entera uno, no sabía que eras maestra, Olivia. Nunca te había preguntado qué eras, a qué te dedicabas, ahora que lo pienso. Está muy chida la postura, sí estoy de acuerdo con eso. No, sí estoy de acuerdo con eso porque, de hecho, por ejemplo, toda la formación que yo he tenido de dinero ha sido fuera de la escuela, ¿no? Y es precisamente, es como un círculo que nunca termina, ¿no? Porque es como, ¿dónde rompes el círculo, güey? Sí es un círculo. Es que es parte de la vida. O sea, en algún momento, o sea, ¿y cómo se va cambiando la situación? Sí, definitivamente necesitamos recurrir o sea, a medidas que no se habían visto antes, pero que tenemos que tomar ya, porque si no, han escuchado eso de que cuando los millennials envejezcan, se viene una crisis de pobreza chingona, sí, pero de aquellas, ¿no? Porque sí, está muy, muy cañón eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, muy interesante y me sorprendió esto, fíjate. De ahí viene como tu claridad en la exposición de ideas y todo. Más. Pues no sé, Luz, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí, bueno, yo nada más una cosa. Escuchando a Olivia tiene razón. Definitivamente nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar respecto a esta situación, a la situación financiera. Tiene que empezar por nosotros. Y obviamente sí, definitivamente la base está en la familia. Considero que está en la familia y concuerdo completamente con Cida. No es echarle la carga a la escuela, pero creo que sí es algo que se debe de enseñar. Claro, la base es la familia, pero como dice ella, lo demás, nada más se termine de pulir ese aspecto ya en cuestión de escolar, o académica. En eso sí concuerdo con ella. Y bueno, aquí una frasecita que me encontré que dice que la vida de trabajo es hacer algo útil por tus semejantes. Aquel que pone empeño por sus semejantes merece una retribución y una ganancia. Entonces, pues, desde mi punto de vista, recuerden siempre que si ustedes obtienen un beneficio, obviamente también su prójimo lo va a recibir. Entonces, pues échenle ganas, no piensen nada más en sí mismo, piensen en el beneficio de todos. ¿Va? Y eso ya con esto cierro. Me dio mucho gusto volver a participar. Ya tenía rato sin estar por acá y pues para mí siempre es un placer poder compartir este momento con ustedes. Así que muchísimas gracias. Pues entonces paramos acá porque ya nos acercamos a la hora. Ya nos estamos otra vez saliendo, nos estamos pasando otra vez. Tenemos que corregirnos. Que estén súper chido. Muchísimas gracias a todos los que ven este video. Gracias por el apoyo al canal, por seguirlo recomendando y porque sigue creciendo. Y pues qué bueno que les guste el contenido, ¿no? Déjenos recomendaciones de libros. Si en algún momento quieren participar acá, estar con nosotros mientras grabamos los videos o quieren reseñar un libro, déjenos su comentario o escríbanos al correo lamagiadelsaber2020@gmail.com.
y ahí les contestamos para que puedan participar, ¿va? Entonces, les mandamos un abrazo, un beso y que estén muy bien. Adiós.